siguiendo con el análisis del REM, del relevamiento de expectativas de mercado, también este informe selecciona el top 10 de los mejores pronosticadores, es decir, de estos 56 economistas o consultoras autorizadas a publicar, se selecciona quiénes son las 10 que mejor vinieron pronosticando en los últimos años y también se publican esa información. Fíjense, el top 10 de los mejores pronosticadores, cuando hablaron de inflación, están planteando un número no muy diferente. Estiman que para los próximos 12 meses, es decir, de acá a, a mayo del 2021, la inflación va a estar en el 46%. Y si tomás todo 2020, es decir, tenés 5 meses ya con datos reales, como vimos recién en este gráfico, tenés hasta mayo datos reales y tenés de ahí para adelante, en ese caso, las expectativas bajan al 38,7%. A ver, y de los próximos 12 meses, 46,1 contra el 43,3 de los 40 economistas que ofrecieron sus pronósticos en este REM de mayo 2020. O sea, el total planteó una inflación un poquito más baja que el top 10 de los mejores pronosticadores. Si seguimos con otro indicador clave que siguen los agentes económicos, sobre todo empresas y particulares, es la tasa de interés. Por la tasa de interés, recordemos que, viendo un poco lo que vimos en el modelo macroeconómico y SLM, la tasa de interés se define en el mercado financiero, pero incide fuertemente en el mercado de bienes porque determina el nivel de inversión. A la vez incide en el mercado externo, cuando vimos la curva BP y el análisis Mandel-Fleming, donde la tasa de interés, según el tipo de economía que tengas, con flexibilidad y con ingreso de movilidad de capitales, no puede estar muy diferente a la tasa internacional más las expectativas de evaluación. ¿Se acuerdan la paridad de la tasa de interés? Bueno, eso es una variable clave en la economía. Fíjense, también el REM de mayo está planteando que la tasa de junio, del próximo mes, va a estar en el 28,43 y que esta va a ir subiendo. Y si tomamos dentro de 12 meses, la tasa también se espera en torno al mismo nivel. Recordemos que este gobierno bajó mucho las tasas de interés, estamos con tasa negativa. Fíjense, si pensamos una inflación del 46 para los próximos 12 meses, estamos hablando que en los próximos 12 meses la tasa que se paga por plazo fijo, esta es la tasa Badlar. La tasa Badlar es la tasa pasiva que pagan los bancos por depósitos privados de más de 1 millón de pesos. Estamos hablando de una tasa claramente, una tasa real negativa. Se proyecta para el 2020, digamos, a diciembre de 2020 llegaron a tasa de la 29,30 y en 2021 empieza a bajar, como también empieza a bajar la inflación. Acá tenemos un gráfico donde se ve la evolución desde principios de 2019, cómo esta fue la tasa del último año del gobierno de Macri. Recordemos que fue una tasa real positiva, que esto, si bien permitió que los pesos no se vayan al dólar, esto pasó, digamos, la tasa real positiva fue así de alta hasta que se implementó el cepo, hasta el gobierno de Macri implementa el cepo en los últimos 4 meses de su gestión, y esta tasa más alta se tuvo que pagar para frenar los pesos que iban al dólar, ¿sí? Que en ese momento estaba libre. Pero esto tuvo un impacto muy nocivo en la actividad económica, en las pymes y en las personas que estaban endeudadas a tasa variable. Recordemos el caso de las personas que habían comprado inmuebles con los créditos UVA, que también ajustaban por inflación, y las pymes que se habían endeudado con tasa variable estaban prácticamente con quebranto económico. Bueno, este gobierno redujo, recordemos acá también todo el mecanismo perverso que se armaba con la LELIC, el central, para sacar pesos del mercado
emitía las LEVAC primero y después la LELIQ, pero esto generaba un déficit cuasi fiscal enorme que seguía incrementando la nominalidad de la economía y hacía inviable cualquier modelo productivo. Esto vino a pique, llegó a estar debajo del 20% de la maldad, y ahí con cepo cambiario, y ahí se empezó a abrir la brecha entre el oficial y el blue, que pasó, ¿se acuerdan que hasta hace 4 meses, 3, 4 meses, el oficial venía, el blue venía muy cerca del oficial y acá se dispara y esto genera que las tasas empiecen a subir? El Banco Central ahora está regulando la tasa pasiva, establece que los bancos tienen que pagar una tasa que está en relación a lo que paga el Banco Central por la LELIC, y esto va a ubicar la tasa en torno al 30%, 30,02 es lo que están pagando los bancos hoy, y los economistas del REM coinciden en que esa va a ser la proyección durante todo 2020 y que va a bajar algo en 2021-2022. Acá tenemos la misma información, pero estamos hablando ya de tipo de cambio nominal, no tipo de cambio real. Al real lo podemos sacar después con una fórmula aplicada. Y fíjense que se estima el tipo de cambio, la mediana también, que explicamos ya, no hace falta repetir cuando hablamos del primer cuadro de información. Se está pensando un tipo de cambio de 70 para junio, que ya quedó bajo porque aparentemente en los últimos días el central empezó a acelerar un poco la devaluación del tipo de cambio oficial con el objetivo de achicar la brecha que lo distingue del blue, y están estimando un dólar a diciembre de 88 y un dólar a mayo del 2021 de 104 y un dólar a diciembre del 21 de 122 pesos, dólar nominal. Obviamente tiene mucho que ver esto con la inflación porque claramente, como explicamos en el capítulo 4, el gobierno no quiere que se deteriore el tipo de cambio real porque eso afecta a las exportaciones y abarata las importaciones, con lo cual si se quiere empezar a crecer para pagar la deuda hay que crecer, claramente tenés que tener un tipo de cambio competitivo. Acá también vemos el gráfico, la misma información, pero en un gráfico que refleja. Y el otro cuadro es tasa de expectativas de crecimiento del PBI. Se está pensando que el PBI 2020 va a caer un 9,5%, los economistas piensan esto, y respecto del REM de abril, se estimaba una caída del 7% del PBI, ahora se estima del 9,5%. ¿Qué pasó acá? ¿Qué diferencia hay? El COVID, el aislamiento, la cuarentena se extiende, está pegando más fuerte de lo que se estimaba, entonces esto hace que las proyecciones cambien. Para el 2021 se espera un rebote de 4,5 y 2022 siempre que la economía cae mucho, como que tiene un efecto rebote más fácil. Fíjense, este cuadro está muy interesante porque eh, te muestra en negro, te muestra qué se pensaba, cuál era la expectativa en mayo, que es el último informe disponible. En el azul brilloso te decía qué pensaban los economistas en eh, abril, el otro qué pensaban en marzo. Fíjense cómo las expectativas siempre hacia el mismo, todo esto se refiere al mismo dato, o sea, cuánto iba a caer el PBI, todos los pronósticos, tanto el de diciembre como el de mayo, estimaban que iba a haber caída. Pero hasta que llegó el COVID a Argentina, la caída se estimaba que iba a ser muy chica, de cerca del 1%. Recién en el pronóstico de marzo, o sea, hasta febrero se estimaba menos del 1%. Y en marzo se empieza a estimar. Primero se estima un 4, esto me da más o menos 4, y después se estima un 7 y por último un 4,9. Cuando más cercana, o sea, el REM de mayo dice 9,5, también el rebote es mayor. Fíjense que tiene una relación. Y para el 2022 en Argentina a largo plazo nadie se juega y todos estiman lo mismo, que la economía va a crecer un 2%. Eso me parece, es como que está muy lejos y opino cualquier cosa. Eh, Acá esto se ve lo mismo por cuadro, estamos hablando ya de una apertura trimestral, es más, eso lo miran después. Y acá lo vemos en el gráfico, datos reales, fíjense cómo viene planchada la economía desde el 17, viene creciendo nada, cae,
cayó en el segundo trimestre de 2018, pero en realidad la economía viene planchada desde 2017 hasta ahora y bueno, con caída fuerte para lo que resta. Eh, Déficit fiscal, acá también lo plantea cuál es el déficit fiscal que se estima para mayo y el déficit fiscal que en mayo se estima para todo el 2020 y el déficit fiscal que se va a seguir repitiendo para el 2021. Eh, Están valores absolutos, decíamos hoy que por ahí esta variable tiene más sentido verla como valor relativo, como porcentaje sobre el PBI. Para concluir con los indicadores macroeconómicos argentinos, vemos esta variable que no la sigue el REM, por eso lo sacamos de otra fuente, es la fuente del INDEC, pero preparada por la consultora de Bernstein, que lo suelen ver por ahí, y muestra la tasa de desocupación de los últimos 25 años, fíjense, y por gobierno. Me pareció interesante mostrarles lo que está resaltado es el promedio durante el gobierno de Alfonsín, estamos hablando del 93, perdón, del 83, que es regreso a la democracia, hasta el 88, un desempleo del 4,6. Después viene el gobierno de Menem, donde la economía creció mucho, pero acá se dio la paradoja que no se dio la ley de Ocum, creció la economía, pero también creció el desempleo. Esta fue una década donde el país importó muchas maquinarias, mucha tecnología y se privatizaron muchas empresas. Fue la etapa del consenso de Washington y de la aplicación de un modelo liberal que tuvo un efecto de crecimiento y de modernización del país, pero tuvo como efectos negativos y muy negativos que la apertura de la economía y el tipo de cambio fijo hizo que el tipo de cambio esté no competitivo, el tipo de cambio real, y que eso destruya la industria nacional y la producción nacional. Después vinieron el gobierno de la Rúa con sus complicaciones en 2 años, donde la economía no llegó a despegar nunca, el fin de la convertibilidad, los 5 presidentes en una semana, el peor año económico, pero ya, sobre todo el primer semestre, que fue el del 2002, con una caída fenomenal del nivel de actividad económica, el fin de la convertibilidad, y a partir de ahí empiezan años de crecimiento económico, donde claramente baja la tasa de desempleo y se ubica a niveles menores al 10%. Eh, bueno, y acá todo esto es más reciente, así que no vamos a hacer mucha historia. Y acá tenemos la otra variable que está en el temario, pero que tampoco lo sigue el REM, que es la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Ustedes ya lo vieron, los otros profesores mostraron algo de estos datos y van a ver cómo la línea verde es exportaciones, la línea roja es importaciones, como cuando la economía crece, por ahí es más fácil tener, este es un periodo bastante corto, pero recordemos que cuando crece la economía las importaciones tienen un salto y las exportaciones no dependen tanto del nivel de actividad económica local, sino de lo que pasa en el mundo. Y ahora estamos teniendo superávit comercial, producto también de la recesión que frenó bastante las importaciones y de la variación del tipo de cambio. Bueno, acá viene una crítica bastante dura. Me pareció interesante mostrarle que no todo es como luce. Este REM tiene en realidad, el título es ¿Hay mala praxis reiterada en los errores de proyecciones de los economistas argentinos? Y hay un artículo muy interesante que se los recomiendo, que es el de Giovannini, que está acá el link, lo pueden buscar, que dice justamente esto: cuando los economistas son parte del problema, y muestra cómo las proyecciones del REM respecto a la inflación en el periodo de los últimos años del gobierno de Macri, del 2017 al 2019, cómo opinaban que la inflación iba a estar en torno al 17% y terminó en el 48%. La verdad que esto es mala praxis. La tesis de Giovannini es que esto se da porque hay mala formación y porque hay intereses cruzados. Léanlo, me parece muy interesante. Y cierro con una frase de Samuelson que me parece muy interesante, que dice: ¿por qué discrepan? En su libro de Economía dice: ¿por qué discrepan los economistas? Y dice que los economistas discrepan sobre la economía normativa, el rol que tiene que cumplir el Estado, la importancia de distribuir la riqueza, el trade-off entre inflación y desempleo,
Sobre esos temas políticos, normativos, discrepan los economistas. Buenas noches.